Bienvenida al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue también ex ministro de Energía. Economista Acosta, quisiera conocer su punto de vista en esta mañana sobre cómo se ignora sistemáticamente abundante, no solo abundante, innumerable información científica independiente que está a disposición de la ciudadanía y, por supuesto, de esferas de gobierno. En estos estudios la conclusión es unánime. Quimsacocha o Loma Larga, como se lo quiera llamar, es un proyecto inviable desde el punto de vista ambiental, económico y social. Hasta el día de ayer, incluso en una comparecencia en un medio de comunicación internacional, el presidente Noboa opta por la dicotomía minería ilegal o minería legal, como una forma, desde el punto de vista del gobierno, de combatir a la ilegalidad. Esta forma de negacionismo sistemático, ¿cómo se puede explicar en estas esferas del gobierno que tiene la obligación, primero, de servir a la población y luego de cumplir con expresos mandatos constitucionales, entre ellos los relacionados con la naturaleza que se contempla en la Carta Magna de Ecuador? Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo y Rosana. Yo podría resumir en dos palabras lo que significa la posición del gobierno. Por un lado, una enorme ignorancia y por otro lado, una enorme complicidad. Ignorancia sobre los temas que están hablando y complicidad con las grandes empresas mineras. No de otra manera se entiende esas posiciones. Acabo de oír, antes de que empiece la entrevista, lo que dijo el presidente de la República, demostrando que no conoce del tema. Él dice que hay que frenar las concesiones a la minería ilegal. Por definición, no puede haber concesiones a la minería ilegal. Es más, si se sabe dónde hay minería ilegal, señor presidente de la República, ¿por qué no la combate? Aquí no hay que andarse con rodeos. Desde que se publicó, al menos desde que se publicó el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero en el año 2020, se conoce con exactitud todos los lugares en donde hay minería ilegal en el país. Y seguramente hay nuevos lugares que también deben ser conocidos por las autoridades. Revisen las páginas 108 hasta creo que es la 112 o 113 de dicho plan. ¿Por qué no se los ha combatido? Si son mineras ilegales, ¿por qué no se interviene? No se requiere aquí ninguna decisión especial ni ningún plan especial. Hay que combatir lo que es ilegal, pero eso no se ha hecho. Además, no nos olvidemos, Gustavo, que la minería que consideramos legal también es ilegal. El caso de Quimsacocha, el caso de Loma Larga, con la empresa esta, Dundee Precious Metal, es otra manifestación de la ilegalidad, una clara y masiva ilegalidad. Todas las comunidades, todas las ciudades que están en el ámbito de influencia de este proyecto minero que se quiere imponer a la fuerza en la ciudad, en la provincia de La Suay, fueron marginadas de la consulta ambiental, porque no hubo consulta ambiental, fue un sainete. 3 grupos pequeños de personas se los reubicó en un cuartel, no sé si era de la policía, para realizar una pseudo consulta ambiental. Eso es una socialización que no es consulta ambiental. Y eso me lleva entonces a otro punto fundamental. No hay un solo proyecto minero, no solo me refiero al proyecto de Quimsacocha, sino en el país en general, en donde se haya aplicado lo que dispone la Constitución. En el caso de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, debe haber la consulta previa, libre e informada, artículo 57, numeral 7, que además incorpora todos los tratados internacionales, como es el convenio 169 de la OIT, que debería tener también un consentimiento previo y libre. Esto es un tema que no se ha cumplido y tampoco se ha cumplido con la otra disposición de la Constitución para el resto de la sociedad, el artículo 398, que habla de la consulta ambiental. Aquí se nos quiere engañar diciendo que las consultas ambientales pueden ser manejadas como simples socializaciones. Creo que entonces ahí tenemos un punto de fondo para rechazar este pretendido proyecto minero que va a ocasionar gravísimos problemas
a la ciudad de Cuenca, a las ciudades aledañas, a la provincia de la Azuay y a las provincias de la costa ecuatoriana que reciben aguas de esa región, y además está afectando, y esto me parece tan importante, no solo el agua, no solo los páramos, sino la misma democracia. Alberto, muy buenos días. Pues hay otras preocupaciones, sobre todo ahora que la ministra Inés Manzano ha puesto un stop, digamos así, al desarrollo del proyecto hasta que la empresa minera Dundee Precious Metals socialice el plan de manejo ambiental. Sin embargo, sobre esto hay algunos aspectos que no podemos olvidar. El informe de los impactos ambientales presentados por la minera y aceptados por el Ministerio del Ambiente fueron clasificados como reservados, y fue la asambleísta, recordamos, la asambleísta de la Azuay, Sofía Sánchez, quien logró la desclasificación y levantar la reserva de estos estudios, y el levantamiento de esta reserva permitió que las organizaciones sociales contraten estudios técnicos internacionales, en este caso de la Corporación Terrae de Colombia, para que haga un informe técnico sobre estos estudios de impacto ambiental. Y en este informe se da ya cuenta de todas las ausencias y deficiencias que la empresa esta transnacional canadiense Dundee Precious Metals tenía en estos informes que fueron presentados. Es decir, ahora se habla de socializaciones, se habla de que sería bueno hacer nuevos informes, nuevos estudios, pero ya hay una gran cantidad de informes validados por organizaciones expertas en geociencia, en temas ambientales, en ecología, que ya dan cuenta de que no solamente esto podría llevar a serios impactos con consecuencias catastróficas para la provincia de la Azuay, sino también la serie de deficiencias con las que tanto la empresa como el Ministerio del Ambiente se han manejado. Sin lugar a dudas, el tema del impacto ambiental e impacto social es muy preocupante, es lo de fondo, diría yo. Pero a más de eso, no nos olvidemos de un asunto, que me parece que ese debería ser el punto de reflexión en esta movilización: el respeto a la voluntad del pueblo azuayo, que se expresó ya 2 veces en consultas populares para que no exista minería en el país. Me remito a las consultas de los cantones Girón, marzo del año 2019, y del cantón Cuenca, febrero del año 2021. El mandato fue categórico: 80 o más del 80% de la población dijo no a la minería. Y hay que leer la pregunta que fue apoyada y aprobada por el pueblo azuayo, por los 2 cantones en concreto, que prohíbe la actividad minera, la explotación de minerales. Y cuando se tomó esa decisión, no había empezado la actividad de explotación de esta empresa Dundee Precious Metals. No había empezado la explotación, porque aquí la ministra quiere engañarnos y decir que la consulta fue después de que cuando la empresa o cuando ya se habían empezado las tareas de explotación. No, ahí hay que remitirnos a la información jurídica, Rosana, y esto me parece fundamental, el marco jurídico que establece la diferencia. Hay etapas de exploración y luego viene la etapa de explotación. Cuando el pueblo azuayo dijo no a la minería, no había empezado la explotación. Entonces, cuando aquí se quiere manipular y decir que a futuro entraría en vigencia esto, yo creo que eso es un asunto que hay que rechazarlo de plano. Además, y voy a hablar de los temas ambientales, por supuesto, pero además no nos olvidemos que hay una sentencia de la Corte Superior de Justicia de la Azuay, que entiendo que está a cargo de un doctor, Carlos Cárdenas, que planteó la necesidad de que se cumplan 4 medidas de reparación, que no se han cumplido. Él ya tendría además la posibilidad de dejar sin efecto la licencia ambiental espuria que está planteando aquí esta ministra, que se pretendía anteriormente ser defensora del ambiente. Ahora, entrando en el tema ambiental, el asunto es muy complicado, el asunto es muy difícil. Para tener una idea clara, cualquier actividad minera genera impactos ambientales. La megaminería genera mega impactos ambientales. Aquí hay que tener en cuenta 2 o 3 elementos básicos. El primer lugar es que hay que sacar mineral, y ese mineral se trata con una gran cantidad de productos químicos, y ese mineral tratado, que no constituye el mineral que se exporta, el concentrado de oro que se va a exportar, es lo que se queda en grandes piscinas, en las relaveras. Y esas relaveras van a estar ubicadas en los
puntos de origen de varios ríos importantes que suministran el agua a la ciudad de Cuenca, a la Azuay y a otras regiones de la zona, incluso de la costa ecuatoriana. Esas relaveras con productos químicos van a tener que ser protegidas por décadas, por cientos de años. Las relaveras son algo que es de mucho cuidado, son cócteles químicos que en ocasiones se rompen por diversas razones, sobre todo porque no son simples accidentes, sino es la irresponsabilidad de la misma lógica minera. Y hemos visto lo que pasó, reflexionen ustedes y revisen la información, en noviembre del año 2015 en la zona esta de San Marco, en Brasil. Luego, en el año 2021-2022, en Brumadinho, se provocaron tremendas destrucciones de los ríos, grandes contaminaciones, muertes de cientos de personas y destrucción de poblaciones. Todo esto puede suceder con una relavera que se queda ahí de por vida, incluso cuando se va a la empresa. Luego tenemos todo lo que significa la planta de procesamiento de mineral, donde hay una área de trituración, de molienda del mineral, y eso tiene que quedar luego en lo que se llama las escombreras. Lo que se extrae del subsuelo genera un problema sumamente grave, porque ahí se extrae una cantidad de productos químicos tremendamente tóxicos que luego, en contacto con el agua o con la lluvia nomás y con el oxígeno, provoca lo que se llama el drenaje ácido de mina. Drenaje ácido de mina que puede estar por muchas décadas. Hay minas en el planeta que tienen más de 1000 años de existencia y siguen generando el drenaje ácido de mina, que es que el fluido de aguas contaminadas que van a llegar a la ciudad de Cuenca. Aquí no se trata de meter miedo, son realidades indiscutibles. Nosotros sabemos que el drenaje ácido de mina es una de las afectaciones muy graves, incluso porque cuando se van las empresas, esto tiene que quedar muy claro, la sociedad tiene que seguir protegiendo a que eso no siga generando tantas dificultades. En ese contexto, sabemos muy bien que esta represa de las relaveras o dique de cola, que también les llaman, y las escombreras van a estar al inicio de los ríos Irquis y Portete. Y esto entonces hay que tener en consideración, porque la contaminación va a ser tremendamente complicada. El drenaje ácido de mina, los metales tóxicos como el níquel, el plomo, el aluminio, el hierro, el arsénico, que van a estar permanentemente fluyendo y afectando. Entonces, aquí yo me hago la siguiente pregunta. ¿Quién en Cuenca no va a salir a protestar por la defensa del agua? ¿Quién en el Azuay no se va a movilizar? Incluso habrá personas del resto del país que se sumen a esta lucha por el agua, por el páramo y por la democracia, porque aquí se está afectando también la institucionalidad democrática, la consulta popular. Yo creo que el gobierno nacional está comenzando a jugar con fuego por su complicidad con las grandes empresas mineras y por su ignorancia manifiesta sobre los temas que está tratando. Algo muy sorprendente es esa falta de visión, esa miopía del gobierno de a quién tiene que servir. Y hemos visto la actuación cómplice del Estado. La actuación en particular del Ministerio del Ambiente, hoy absorbido por el Ministerio de Energía, que ha sido realmente lamentable. Hay hechos tan evidentes como ese alineamiento del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía, la Procuraduría y otras entidades del Estado que son contraparte, valga la redundancia, en contra de la ciudadanía en esa acción de protección que puede ser definitiva, que se ventila en uno de los juzgados de aquí, de la ciudad de Cuenca. Gustavo, yo creo que eso ya lo estamos viendo desde antes. Lo que se acaba de hacer con la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas es simplemente un punto de avanzada de un proceso de debilitamiento de las cuestiones ambientales a nivel gubernamental. Se ha atropellado la Constitución sistemáticamente para imponer la minería en muchos lugares a sangre y fuego. Se atropella la Constitución cuando sí respeta el mandato popular. Eso sucede en el caso de las dos consultas en el Azuay, eso sucede en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, eso sucede en el caso del Yasuní. Pero yo creo que es muy importante, permítanme que haga un comentario sobre la importancia, la significación de la marcha que se va a realizar en Cuenca el próximo 16
de septiembre. Es una marcha por los páramos, es una marcha por el agua, es una marcha por la vida, es una marcha por la democracia. Y espero y deseo que sea una marcha muy amplia, muy plural, que se abra la puerta a la participación de todos los sectores. Aquí no puede haber nadie excluido por ninguna razón. Inclusive quienes en algún momento dado pudieron haber apoyado este proyecto minero y ahora están en contra, tienen que ser recibidos en la marcha. Permítame, Gustavo, permítame, Rosana, que les comente una experiencia personal ya de hace algunos años. Yo tuve la oportunidad de estar en el departamento del Tolima, en Colombia, y conocí y estuve presente unas dos localidades muy pequeñitas, Doimas y Piedras, en el departamento del Colima, donde se había realizado en el año 2013 una consulta popular, acogiéndose a un resquicio en la Constitución colombiana. Estas poblaciones de muy poco número de habitantes, 2.000, 3.000 habitantes, impulsaron una consulta popular y pararon la pretensión de una de las más grandes empresas mineras, la Ashanti Metal, Colt Ashanti Metal, un nombre así, es una empresa con capitales sudafricanos, ingleses y creo que australianos, la segunda o tercera empresa más grande en extracción de oro, y le pararon a esta empresa la colocación de la relavera en esa región, estas enormes piscinas de productos tóxicos. Eso dio lugar a una serie de movilizaciones en el Tolima y posteriormente se logró parar la explotación de la minera que estaba previsto en Cajamarca, muy cerca de Ibagué, la ciudad capital del Tolima. Pero ahí tuve yo la oportunidad de estar en una marcha carnaval. Han organizado muchísimas marchas carnaval. No tiene nada que ver con un carnaval propiamente dicho, con la fecha del año en que se celebran los carnavales, sino con lo festivo de la marcha. Y en esa marcha, en una ciudad donde hay 600,000 habitantes, se calcula que desfilaron festivamente 180,000 personas y otras 200,000 personas presenciaron ese desfile en donde la alegría estaba movilizando todos los sectores de la ciudad, absolutamente todos los sectores de la sociedad se movilizaron. Todas las escuelas, todos los colegios, la universidad, el equipo de fútbol iba encabezando la marcha. Y aquí un dato que me llamó a mí la atención, que fue muy importante. Nadie trataba de figurar como la gran estrella de la marcha. Y cuando se llevó a una plaza, creo que era la Plaza Bolívar en Ibagué, a una tarima gigantesca, solo hablaron 4 personas. El alcalde, que había realizado un trabajo importante para impulsar esta tarea, el senador de la provincia, del departamento, no son provincias en Cuenca, uno de los coordinadores, le invitaron a una persona que venía de afuera, un tal Alberto Acosta, a que cierre con unas pocas palabras. 3 minutos cada uno. La marcha festiva fue un acto de fiesta donde nadie aparecía como el dueño de la movilización. Y en ese sentido, yo no estoy aquí insinuando absolutamente nada para Cuenca, lo que quiero es rescatar la necesidad de convocar a todos los sectores. Incluso estuve yo en esa ocasión, Gustavo y Rosana, en el Consejo Municipal, donde se consiguió que todos los concejales y todas las concejales apoyen esta iniciativa, incluyendo concejales del partido de Uribe. Yo creo que esto nos dice de que aquí lo que hay que hacer es sumar esfuerzos por la vida y movilizarse para conseguir el resultado, que es impedir que se realice ese proyecto minero. Pero la trascendencia de esa movilización, Gustavo, va más allá de Cuenca y de la Suay, va en todo el Ecuador y puede ser una señal vigorosa incluso a nivel de América Latina. El tiempo se nos va agotando de esa infinidad de evidencias que existen sobre la inconveniencia de Quimsacocha. Yo quisiera rescatar una más, pues ese permiso ambiental para que la compañía Dundee Precious Metals pueda explotar Quimsacocha tuvo un origen bastante turbio. Se basó en una consulta previa, libre e informada, sobre la cual usted ya se ha referido, que se dijo por parte del oficialismo y las compañías mineras, la Cámara de la Minería, que se había aprobado por unanimidad por parte de los habitantes de Escaleras. Pues vamos a poner en pantalla nuevamente este documento que lo consideramos sumamente importante, que lo publicó Vía Minera, un medio de comunicación de la minería, de los sectores mineros de Ecuador. Con el titular Loma Larga, en San Pedro de Escaleras, el consenso brilla por su ausencia. Allí, una periodista cuya
ética hay que destacarla, posiblemente la despidieron, no sé si continúa en ese medio de comunicación María Eugenia Hidalgo, a quien no tengo el gusto de conocerla, pero hizo conjuntamente con otra colega una inspección a toda la zona de San Pedro de Escaleras, encontrándose de que había unanimidad, sí, pero en contra de la minería, y esto se llegó a publicar en este portal Vía Minera. Con esta situación de esta consulta se abrió el camino para el permiso ambiental que hoy defiende una exambientalista, tenemos que decir, la ministra del Ambiente, que señala que el camino para combatir a la minería ilegal es la minería legal, aquella que se la hace con ética, con permisos, con el seguimiento de una secuencia marcada por requerimientos del Estado. Con su comentario final cerramos. Mire, esa es otra muestra evidente de que no hubo la consulta ambiental. No se trata de una consulta previa, libre e informada. Artículo 57, numeral 7 es la consulta ambiental, artículo 398. Lo que se hizo fue un sainete de consulta ambiental, apenas una socialización mal hecha. Lo que yo conozco, se ubicaron en algún recinto policial a cerca de 90 personas que no representan a la totalidad de los habitantes que están en la zona de influencia de este proyecto minero. Y eso creo que tiene que ser motivo para que inclusive el juez, este juez Cárdenas, dicte sentencia y eche abajo ese malhadado intento de estudio de impacto ambiental. Hay que frenar todas estas pretensiones y no nos olvidemos otro asunto adicional, que si se quiere combatir la minería ilegal, lo primero que hay que hacer es perseguir a los mineros ilegales en los lugares donde están actuando. Y lo segundo que hay que hacer es apoyar a las comunidades que están luchando en contra de la minería ilegal y no perseguirles y criminalizarles. Me remito a otro lugar en la provincia de La Suay, Río Blanco, en lugar de mantener en vilo a la sociedad, dividiéndola por quienes están a favor de la minería, quienes están en contra, lo que hay es que impedir que siga saliendo mineral de ahí, impedir totalmente, apoyando al grupo comunitario que está en contra de la minería. Si se quiere combatir la minería ilegal, lo que se requiere es voluntad política, y eso pasa por terminar las complicidades que existen entre el gobierno y las empresas mineras ilegales, entre las empresas mineras ilegales y las llamadas empresas legales que muchas veces tienen vasos comunicantes. Y ahora el asunto es mucho más complicado, Gustavo y Rosana, porque está metido el narcotráfico, el crimen organizado. Y entonces aquí se quiere una acción fuerte, vigorosa, en contra de la minería ilegal, sin criminalizar a las comunidades que están defendiendo sus territorios, que son las que defienden la vida. Por eso también es importante esta marcha de Cuenca. Cuenca marcha por el agua, Cuenca marcha por los páramos, Cuenca marcha por la vida y por la democracia. Yo espero que el día 16, una vez más, Cuenca haga historia de la buena y de la grande. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han escuchado al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Energía. Son las 8 de la mañana. El agua nos convoca. Este martes 16 de septiembre.